Muy bien, mis hermanos. Bueno, ustedes saben que estamos prácticamente a días de nuestra asamblea de miembros. Quiero decirles que han escuchado que hemos pospuesto por razones especiales una de esas fechas y todavía estamos considerando la posibilidad de alejarla un poco debido a todas las cosas que están presentes en el calendario. No queremos que haya ningún tipo de ruido para poder tener esta asamblea y poder celebrarla de la manera correcta. Si estás interesado en hacerte miembro de esta iglesia, ahí en la mesa de guests, de información, ahí está lo que necesitas llenar. Dos cosas importantes. Una de ellas es el formulario, un formulario para que tengamos tu información. Y la otra cosa es lo que aquí consideramos es el acuerdo o el pacto de membresía. Ahí lo puedes ver. Por favor, entonces hazlo, llévatelo a casa, considéralo, preséntalo y los pastores lo revisarán para entonces poder alinear todo en la dirección correcta. Muy bien, mis hermanos, justamente acerca de eso tendremos nuestras exposiciones en las próximas semanas para poder afirmar el corazón y darle guía a nuestra asamblea en la manera correcta. Así que hoy vamos a hacer lo mismo. Quiero invitarte que me acompañes a Hebreos capítulo 13 del 17 al 21. Hoy voy a leer algunos textos. Quiero aprovechar la ocasión para retarte a encontrarlos. Yo sé que ahora con el teléfono móvil todo es muy fácil. Los que todavía tienen Biblias análogas, es decir, de hojas que se pasan de derecha a izquierda, ¿verdad? Pueden aprovechar ahora para encontrar los textos conmigo. Otros, por favor, pueden entonces hacer clic y rodar el dedito y ya, bueno, ahí se va, por supuesto, va a aparecer lo que están buscando. Hebreos capítulo 13, los versículos que van desde el 17 y hasta el 21. Y quiero que sigas la lectura, por favor. Hoy estaremos considerando estos pasajes, incluyendo dos pasajes más antes de tener la presentación. Escucha cómo dice la Escritura. Es una palabra para nosotros que está vigente al día de hoy. Verso 17. Y estoy leyendo en la Biblia de Reina Valera. Dice el texto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con, dice el texto, con alegría y no quejándose. Más adelante dice el versículo 18, orad por nosotros, dice el autor, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros o conducirnos bien en algunas cosas, no, dice en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Dice el 21, y os haga acto en toda obra buena, para que hagáis es decir, la del Señor, su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si son tan gentiles y ahora me acompañan a Colosenses, el capítulo 1. Versículos 28 y 29, dice el texto, a quien anunciamos, dice el apóstol, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a todo ser humano.
Esto incluye al hombre y a la mujer. Por lo cual también, dice Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si quieres colocar un título a tus notas, esto es lo que he colocado como título de mi exposición: El peso de la promesa, un pacto de membresía para la gloria de Dios y la salud de la iglesia. Hermanos queridos, todos nosotros sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos firmado algún acuerdo de cualquier tipo. Los casados saben que hay una gran diferencia entre ser un pretendiente y ser un esposo. Y esa diferencia está marcada por un solo acto. El acto de ir ante un juez y decir: pongo mi firma de que me quedaré con esta mujer el resto de mis días. Igualmente, a la mujer se le da la oportunidad de decir exactamente la misma cosa. Cuando has entrado en un contrato importante en la compra de tu carro último modelo del año que lo hicieron, vas al dealer y antes de salir de allí, el dealer te dice: te puedes llevar el auto, pero antes hay que firmar algunos papeles. Así que te extienden aquellos documentos y entonces ahí empiezas a firmar. Alguien ha dicho que no hay nada más serio en la vida que una firma que compromete, una firma que nos muestra que hay definitivamente no solo el deseo, sino el aceptar la obligación de hacerme cargo de aquello por lo cual estoy firmando. Sí, es serio firmar un documento. En un mundo donde todo es tan trivial y donde las cosas, los compromisos son tan verbales, debemos de recordar, como decían los escritores antiguos, que las palabras se las lleva el viento. Y por eso es importante que esta iglesia tenga un documento en el cual cada uno de nosotros, a través de una firma, responsablemente compromete su vida a vivir según lo establecido en este pacto. Este documento es un documento crucial, es importante. Todavía recordamos cómo en la antigua historia romana los ciudadanos prestaban juramento de lealtad, a menudo ratificado por el sello oficial romano, para confirmar su compromiso con el imperio. También recordamos en nuestra historia como iglesia de hace muchos años, estamos familiarizados con los pactos de la Iglesia Bautista, lo que llamaban The Church Covenant, que surgieron en el siglo XVII y XVIII. Y estos no eran documentos para archivar solamente, eran declaraciones solemnes de intención que los miembros de la iglesia firmaban. Entre ellos está el célebre pacto de Benjamin Kish, 1693. O el pacto de la iglesia de J. Newton Brown de 1833, muy usados por nuestras iglesias bautistas americanas. ¿Por qué firmaban ellos? No era por legalismo, y debo aclarar eso, sino para que quedara constancia de que ese pacto era voluntario y público. Repito, nadie puede ser obligado a ser miembro de una iglesia. Es un ejercicio de la voluntad. Es una respuesta solemne, pero libre de mi deseo de ser parte de esta familia. Y por eso, tal cual ustedes pueden ver a mis espaldas, hay 4 grandes encabezados que están implicados en esta declaración.
Recuerdo los tiempos de Nehemías en los capítulos 9 y 10, luego que el pueblo regresó del exilio y la gran tarea de reconstruir el muro, de reconstruir las puertas de la ciudad y también empezar a edificar el templo, que se nos habla que en medio de todo el alboroto, en medio de toda la oposición, en medio de todas las horas agobiantes de trabajar con los enemigos allí velando, en una mano poniendo los muros, con la otra mano cargando la espada. Allí en medio de aquella confusión se hizo necesario redactar y firmar un pacto solemne para seguir la ley de Dios. En Nehemías, el capítulo 9, el verso 38, y estoy ahora leyendo en la Nueva Versión de las Américas, dice: por todo esto, y es lo que firmaron, por todo esto hacemos un pacto fiel y lo ponemos por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Cuando la gente llega a esta iglesia por primera vez, la primera pregunta que hacen ¿es necesario hacerse miembro de esta iglesia? La respuesta que sale no es la respuesta que nosotros inventamos, no es la que por conveniencia hemos diseñado. Es la única respuesta. El pueblo de Dios está compuesto por hombres y mujeres que necesitan ser miembros oficiales de la Iglesia de Cristo. Eso está claro. Eso no admite discusión. Hoy en día es muy popular llegar a iglesias o a grupos donde ellos dicen: no te preocupes por la membresía, aquí todos somos libres, entramos y salimos cuando queramos, venimos si queremos y si no queremos, etcétera, etcétera. Y eso obviamente suena bonito, pero no es bíblico. Quiero presentar ante ustedes los detalles de este pacto de membresía. Y quiero dejar claro que estamos retomando una tradición bíblica e histórica que reconoce que pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo no es un club social, sino un pacto sagrado. El documento en sí no tiene poder, pero sí lo tiene el compromiso que representa ante Dios. Es decir, usted no puede ir con el pacto de membresía a pedir un préstamo, porque no tiene ningún poder de ese tipo. Pero sí en el mundo espiritual representa una alianza de tu corazón al corazón de esta iglesia. ¿Y qué es la primera cosa que vamos a destacar hoy? La primera cosa que vamos a destacar es esto: el compromiso con Cristo y su iglesia. Y esto es lo que hemos denominado el fundamento. Es claro, y por eso el loguito, el icon que aparece aquí detrás de mis espaldas, puedes notar que hay una cruz y la iglesia. Están ahí los dos. Es decir, en ese contexto claro, mis hermanos, quiero que entiendan que cuando estamos hablando de compromiso con Cristo y su iglesia, estamos dejando bien establecido lo que la Escritura nos enseña. En Hechos el capítulo 2, cuando los primeros creyentes se añadieron a la iglesia, la conducta de ellos, lo que era la vida típica de ellos, quedó fotografiada, registrada para nosotros en el Nuevo Testamento. Dice el texto que cuando aquellos 3,000 creyeron a la predicación del evangelio en boca de Pedro, verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Dice el texto, estaban juntos. Así que la idea de voy a creer en Cristo,
pero voy a vivir mi vida en mi propio estilo y lejos de la iglesia, es una idea completamente extraña al verdadero evangelio. El creyente verdadero, el que ha sido rescatado por la gracia, el que ha sido por el Espíritu unido a la iglesia, siente en su corazón un harto deseo, un deseo profundo de estar presente con el pueblo de Dios. Cuando nos quedamos, por alguna razón, vamos a decir, alguna razón legítima, cuando estamos en cama, cuando por alguna razón no podemos venir, hay en nuestros corazones este peso de que cómo me hubiera gustado estar allí. Ahí está cosa como decía el rey, ¿no? Como decía David. ¿Cómo anhelo estar en la presencia de mi Dios? Desearía estar antes en los atrios del Señor, porque mejor, hay más provecho, es una mayor bendición. Mi día es absolutamente bueno cuando estoy en la presencia de mi Dios. Hay más, mucho más en un solo día que 1000 fuera de él. Es lo que la Escritura enseña. Es la conducta de los santos. Todos los que habían creído estaban juntos. No solo esto, tenían en común todas las cosas. La idea de vida privada en la iglesia, lo respetamos y tiene sentido. Hay ciertas cosas que una familia, una persona que tiene en su vida, tienen un carácter privado y eso hay que respetarlo. Pero en lo que se refiere a lo comunitario, en lo que se refiere al estar juntos, a vivir la vida juntos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Al punto que algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alguien dijo una vez, eso es verdadero comunismo. Por favor, no compares esto con el comunismo. La especialidad del comunismo es destruir y empobrecer a la gente. La gracia de Dios es completamente diferente. Es absolutamente diferente. Porque en el comunismo tú tienes 2 casas y te quitan una. Y le dan esa casa a otro. Pero te pregunto, ¿está contento que te quitaron la casa? Por supuesto que no. Tú la entregas voluntariamente, ¿verdad? Con la guardia atrás. Pero en la fe, cuando el corazón se desborda, cuando la gracia de Dios toca tus sentidos y hay que construir el templo en el desierto, aquellos hombres y mujeres que vivían en literalmente casas de campaña, que no tenían una residencia propia, dice la Escritura, se apuraron a donar cuanta cosa fue necesaria para que aquel lugar fuera construido, al punto que Moisés dijo, no más, ya no hay espacio para guardar. Todo fue voluntario. Nada de lo que pasa en la iglesia pasa por obligación. Es el corazón guiándonos a cubrir cualquier necesidad que ocurra en medio de los santos. Y dice el texto, verso 46, perseveraban nuevamente unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y déjame decirte algo, yo sé que nosotros en América, nuestro plato está bien lleno de actividades. ¿Ya? ¿Te ha visto como el muñequito que le ponen los papelitos? Exacto, así estamos nosotros. No tenemos espacio para nada más, ¿verdad? La agenda está
demasiado cargada. Pero en esta época los días también tenían, oh milagro, 24 horas. Sí. Y el día, obviamente, a diferencia de ahora, por supuesto, no dependía mucho de la luz artificial, sino más bien de los ciclos de iluminación naturales. Es decir, cuando llegaba la noche, era bien difícil entrar en actividades porque no disponían de luz artificial. Pero aún así, con todo lo que tenían que hacer y con todas las ocupaciones que ellos tenían pendientes, la Escritura enfatiza esta gran verdad, que ellos, perseverando unánimes, estaban cada día en el templo. Y es que la iglesia en esta época, en el principio, se reunía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y para variar, el domingo, en esos primeros días. Porque estaban apasionados, estaban enamorados. ¿Sabes tú lo que es estar enamorados? ¿Tú te acuerdas cuando tú cogías el teléfono 5 de la tarde y llamabas a tu enamorada y estabas ahí? Amor, como tú sabes, ¿qué te digo? Y ya la oreja roja y cambia para el otro lado, 6 de la tarde. Pues como te iba diciendo, 12 de la noche. Y entonces empezaba el jueguito. Cierra tú. No, cierra tú. El amor. La pasión. ¿Qué no era uno capaz de hacer? Uno iba a visitar a la novia y si no había mueble en que sentarse, estaba uno parado 2 o 3 horas. Pero siéntate ahí. No, yo estoy bien. Con cañera uno no, ya que le temblaban las rodillas prácticamente. El amor. Eso es lo que pasa aquí. Estas personas, sus vidas habían sido tan increíblemente impactadas por la gracia de Dios que no tenían reparo en hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y en la medida que esto ocurría, Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. Y si regresas al 42, por favor, regresa al 42. Dice el texto, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y quiero que entiendas, escúchame, por favor, quiero que entiendas que estas 3 actividades están colocadas al mismo nivel. ¿Qué? Porque uno tiene siempre la impresión o la intención de vamos a clasificar esto en orden de importancia. La doctrina, muy importante en primer lugar. La comunión, muy importante. ¿En qué lugar la pondrías? La comunión unos con otros. Está en el medio. ¿Lo notas? Está en el medio. Está entre la doctrina y la comunión, la Santa Cena. Está en el medio. Es decir, porque ella corresponde a ambos lados de la ecuación. Ella, la comunión unos con otros, se beneficia de la doctrina y se beneficia de la comunión. No lo puedes sacar de allí, porque los que no le dan importancia a esto y se ausentan del culto, como aquellos, no sé si ustedes saben que hay ciertos estrellas, ¿cómo le dicen? Planetas, ¿cómo le llaman? Aquellos que vienen cada cierto tiempo. Cometas, sí. Bueno, yo en la República Dominicana teníamos a un personaje que se hizo miembro de la iglesia, ¿no? Él se llamaba Saturnino. Sí, bueno, es un nombre que nunca se nos olvida. Y don Chino, nuestro querido pastor, que lo conoció,
Le dice, nadie pudo haberle puesto un nombre mejor. Porque es como un Saturno, él aparece cada 6 meses, nos saluda y vuelve y se va y en 6 meses aparece. Es como un cometa, ¿verdad? Y francamente, las personas que así piensan que esto no es importante, y te voy a decir algo, hermano querido. Lo que pasa en la iglesia, en las relaciones, en uno con otro, es uno de los grandes misterios y ministerios de la fe bíblica. Cuando usted se ausenta del culto por largo tiempo, usted se está perdiendo algo tan equivalente como la doctrina y la Santa Cena. Es un mandato del Señor. Hay una implicación crucial que si estamos unidos a Cristo por la fe, también estamos unidos a su cuerpo. Y el Nuevo Testamento no conoce la categoría de un cristiano solitario que no rinde cuentas a una iglesia local. Y bueno, aquel día se añadieron 3,000 personas y se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. El compromiso con la iglesia local significa, para decirlo bien claro, primero, asistencia fiel. Es decir, no venimos a consumir un sermón, venimos a edificar el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, hay un sometimiento amoroso y paciente a nuestros líderes. Sí, los líderes deben tener paciencia con las ovejas, pero las ovejas también tienen que tener paciencia con sus líderes, porque los líderes todavía no están glorificados, ¿verdad? Los líderes no tienen la ventaja que tiene el sumo pontífice romano, que se cree que es infalible. Los líderes se equivocan. Pero si aman al Señor, si conservan un carácter como dice Primera de Timoteo 3, si ellos son hombres y mujeres, hombres humildes, ellos deben, y nosotros como iglesia deberíamos entender que someternos a ello con sabiduría y paciencia es una gran bendición para nosotros mismos. Nosotros aceptamos la autoridad de los pastores o ancianos que Dios ha puesto para cuidar nuestras almas, rindiéndoles cuenta y orando por ellos. Así que cuando algo no va bien en tu alma, cuando algo no va bien en tu vida y un pastor se te acerca, él va con 2 cosas en las manos, no 2 piedras, ¿okay? Para que no vayan a creer, no 2 piedras. Él va con la Biblia en una mano, con la otra va con la constitución de la iglesia. Y te voy a decir por qué. Porque cuando no hay una constitución en una iglesia que no define la política de qué hacer en el momento preciso, es muy probable que tú seas tratado de una forma por un problema y que la otra persona sea tratada diferentemente por el mismo problema. Así que no depende de lo que él quiere o de sus preferencias. Su conciencia está atada al santo libro y tiene una guía efectiva en su mano para que el problema X sea tratado según lo establecido y aprobado por la iglesia como constitución. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Porque usted y yo sabemos que el corazón del hombre es ¿qué? Malo. Y que si yo tengo a mi amiguito y mi amiguito comete un error, el pobrecito. Pero si el que cometió el error, el mismo error, no es tu amiguito, dale. ¿Verdad? ¿Verdad que eso pasa?
No, aquí no actuamos de esa manera. Así que definitivamente asistencia fiel. No sé si lo escucharon todos. ¿Qué fue lo que dije? Asistencia. Asistencia. Muy bien, muy bien. Segundo, sometimiento al liderazgo. Tercero, aceptación de la disciplina de la iglesia. Mateo 18, 15 al 17. Quiero que me acompañen a Mateo 18 por un momentito. El Señor está enseñándonos qué hacer cuando algunas relaciones se quiebran, cuando algo no va como debería. ¿Qué debo hacer? Dice Cristo. En un sentido, dice, por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Principio. Yo no voy a hablar con mi hermano para ganar el pleito. Yo voy para hablar con mi hermano y ganar su corazón, aunque yo pierda el pleito. Porque la reconciliación es más importante. ¿Ok? Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un principio tan sencillo, pero de gran efectividad. Porque cuando hay un debate verbal y es uno contra otro, ¿quién comprueba que lo que se dijo fue Diego o Diego? No, porque... No. Hay que tener a personas que estén allí como testigos. Y dice también el texto, si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y por supuesto que eso no significa que cuando algo así sucede, la primera cosa que se hace es que se publique en el boletín de la iglesia. No, se dice a los ancianos de la iglesia y ellos que representan a la iglesia van a tratar el problema, y si el problema no se resuelve, no hay arrepentimiento, no hay un cambio de dirección, entonces en una asamblea pública de la iglesia donde están todos sus miembros se informa del proceso. ¿Ven? Sencillo. Entendemos que la membresía incluye la responsabilidad mutua de corregirnos en amor. Y esto es un compromiso con el edificio. Es un compromiso que va más allá de un compromiso personal. Es una realidad del cuerpo de Cristo en este lugar. Así que, para terminar y para poner fin a mi primera parte en estas secciones que vamos a estar viendo, quiero que consideremos también este punto: relaciones de apoyo y discipulado, lo que es nuestra vida en la comunidad. Y es aquí donde podemos ver en nuestra gráfica manos entrelazadas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué razón esta iglesia está en Hollywood y no está en, no sé, en Weston o no está en Pembroke Pines? Porque Dios en su gracia quiso colocar su testimonio aquí. Porque la escritura dice que Dios tiene mucho pueblo en este lugar y es nuestro trabajo mostrarles el evangelio. ¿Ok? Mostrarles el evangelio. No solamente la información, pero esa información incorporada a nuestras vidas. Eso que decíamos, más que información, transformación. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que, como buenos creyentes en Cristo, nosotros entendemos la necesidad de que debemos esforzarnos por no solamente informar,
pero mostrarles a ellos que esa información ya nos ha cambiado a nosotros mismos. En el ambiente judío se decía mucho esta frase: la mano que ha de limpiar debe estar primero limpia. Porque no sé si le ha pasado que usted está sentado en la mesa y le cayó una chipita de algo, ¿verdad? Y el vecino, con toda la buena intención del mundo, que ha estado comiendo con sus dos manos, ¿verdad? Se ha estado comiendo usted sabe, sus ribs ahí. Y sus manos están llenas de todo. Y él con esa buena intención de, déjame quitarte esa pajita y guácata ahí. Por favor. La mano que ha de limpiar debe estar limpia primero. La Biblia está lleno de mandamientos que hablan de esta relación de unos con otros. Algunos saltan en el texto, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Colosenses 3:13. Ámense unos a otros. Juan 13:34. Edifíquense unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pablo dice, no que te muerdan uno con otro. Y se lo dice a los Gálatas. Porque ¿qué pasaba en la iglesia de los Gálatas? Que allí había literalmente una guerra donde los hermanos estaban literalmente palabra largota esta, cuando uno se come a otro, ¿cómo se dice? Exactamente eso. Y eso es muy fácil de hacer, ¿sabe con qué? Con un instrumento que todos traemos de default. Y es este pajarito llamado la lengua. ¿Verdad, David? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y la lengua, dice la Escritura, tiene esta fama de encender un bosque con un pequeñito fuego. No tiene que ser grande. Usted no tiene que decir algo espantoso. Usted solamente tiene que dejar caer una duda. Entonces, fulanita hizo esto. Y empieza ahí la cosa. Dice, cuán grande bosque es destruido por esa pequeña llama. Así que, mis hermanos, por eso es necesario recordar que en la familia de la iglesia, esta idea de edificarnos, soportarnos, amarnos, perdonarnos, ayudarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras es una necesidad constante. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Y eso solo ocurre en el marco de una iglesia, de una familia que se reúne, que tiene contacto con Cristo, con su palabra, que lo adora de todo corazón y al mismo tiempo que puede abrazar y besar con sinceridad y con pureza a sus hermanos en Cristo. Y es eso que el pacto nos llama, a buscar el bien espiritual de nuestros hermanos. Incluso, ojo, permitiendo que los demás se lleven el crédito. Sí. Porque en la meritocracia, ¿verdad? En la vida de la ¿ustedes saben? Eso mismo. La gente siempre está buscando destacarse porque hizo esto o aquello. Y la Biblia dice, sí, hay que honrar a los que trabajan entre vosotros. Pero cuando una persona está más interesada en que lo aplaudan o en que le reconozcan o que le den los títulos o que le celebren cada cosa que hace, esa persona está ignorando que uno de los principios de la fe bíblica en el mundo de la humildad es dejar que
que otros se lleven el crédito. Así que, tal cual dice la Escritura, el pacto nos llama a buscar el bien espiritual de nuestros hermanos, animándoles a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es un pacto de perfección, sino de perseverancia comunitaria. He dicho. Es más largo, pero hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, ese pacto está aquí. Si usted quiere leerlo, en la mesa de información, pídale que nuestros queridos Gustavo y Claudia les entreguen, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Hay un resumen y ahí está también lo que tiene que ver con la información de aquellos que dicen, ¿sabes qué? Llegó la hora, me voy a hacer miembro de esta iglesia. Ya no voy a esperar más. Así que espero que así sea. Mis hermanos, qué hermosa mañana hemos tenido. Dios en su gracia nos ha visitado. Qué hermoso proyecto hemos conocido. Para mí, que no sabía nada, yo nada más veía un cuar y decía, pero ahora sí tiene un propósito nuevo, ¿no? Una Biblia que te permite tener a un excelente maestro solamente usando tu aparatito y haciendo ahí mismo. Y ahí aparece el hombre. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Bien, mis hermanos, vamos ahora a inclinarnos con reverencia ante el Señor. Y les digo que la próxima vez, cuando nos volvamos a ver, vamos a tratar estos dos puntos restantes: participación en el servicio y la misión, mayordomía fiel y generosa. Ahora sí, inclinémonos ante el Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos celebrando con gran gozo nuestro tiempo aquí en tu casa. Oh, nuestras almas se llenan de tanta alegría al poder ver tu belleza, al poder contemplar, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. Porque una cosa, dice el salmista, una cosa le he pedido al Señor, y esta y no otra buscaré: estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a considerar el privilegio que tenemos y la belleza de estar contigo, oyendo tu voz y viéndote con los ojos del alma activados por la fe. Recibiendo no solamente el gozo de la esperanza que un día no muy lejano, Señor, un día no muy lejano descenderá del cielo el que ha de venir, nuestro gran Salvador, para establecer definitivamente el reino que ya ha sido inaugurado en medio de nosotros, pero que todavía viene. Oh Padre, gracias. Qué día glorioso será entrar en tu presencia, y que este cuerpo débil y lleno de necesidades sea transformado en el cuerpo nuevo y glorioso que no se enferma y que no sufre por el pecado. Gracias, Señor. Oh, bendícenos en este día de descanso. Ayúdanos a meditar en tu palabra, tomando estos textos que hemos oído y atesorándolo en nuestras almas, para que tu nombre, dulce nombre, quede grabado por siempre en nuestros corazones.
Gracias, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén y amén.